Bienvenidos, aquí comienza Diagnóstico. Hoy vamos a hablarles del síndrome de SUDEC, una afección compleja, poco frecuente, que suele manifestarse en las extremidades a raíz de un trauma. Es dolorosa y a menudo incomprendida. Nuestro invitado central es el doctor Francisco Piñal, un especialista en esta patología que cuestiona su existencia. Y al operarlo, mejora la gente. Mejoramos, que se curan. La actualidad, y hablamos del síndrome de SUDEC. Más de 200 cirujanos nacionales e internacionales se han reunido en el segundo Congreso Internacional en Cirugías Robóticas de Recoletas. Con robots como el Da Vinci, la cirugía robótica permite hacer operaciones más precisas y menos invasivas en beneficio de los pacientes. Lo primero que tenemos que decir es que no opera el robot, opera el cirujano. Esos brazos robóticos que reproducen fielmente el movimiento que está haciendo el cirujano. Realmente los avances en inteligencia artificial van a desarrollar mucho más la cirugía hacia caminos como el automatismo. La cirugía robótica aporta ventajas como menor dolor, menor demanda de transfusiones tras la cirugía y menor número de complicaciones. Los funcionarios podrán seguir disfrutando de los servicios de Segurcaixa Adeslas, que continuará en el concierto de Muface los 3 próximos años. Para conseguir esta decisión por parte de la aseguradora, el Gobierno ha tenido que mejorar la prima para las empresas hasta el 41%. Mientras ninguna otra compañía se sume al concierto, los mutualistas que deseen mantener el servicio de Muface tendrán que optar por Adeslas. Hasta el 90% de las personas que se someten a un tratamiento oncológico pueden desencadenar complicaciones dermatológicas que pueden incluso obligar a interrumpir la terapia. Los efectos adversos más frecuentes incluyen fototoxicidades, cicatrices o alopecia. La sequedad de piel, o también denominada serosis, la sequedad también de mucosas o incluso la inflamación de las mismas con la mucositis, la presencia de prurito, de picor muy intenso que puede afectar y de forma importante a la calidad de vida del paciente. Parecía que esto quedaba como en un segundo plano y era como no relevante. Lo menos importante era la toxicidad de la piel. Yo creo que esto ha cambiado. El paciente ahora quiere vivir, pero quiere vivir bien. Para mejorar la prevención y el tratamiento de estas necesidades, los laboratorios Pierre Fabre han puesto en marcha el movimiento Skin and Cancer, que pone soluciones para tratar estas toxicidades y facilita talleres y guías para mejorar la percepción de los pacientes. Dolor ardiente en una extremidad, constante, 24 horas, 7 días a la semana. Dolor desproporcionado con la gravedad de la lesión que lo ha desencadenado. Sensibilidad al tacto, cambios en el color de la piel, en el crecimiento del vello o las uñas, son algunos de los síntomas del síndrome de SUDEC, una patología controvertida y de la que aún falta mucha evidencia. Se diagnostica así a quien cumple estos patrones, pero no se conoce su causa ni su cura. Sin embargo, nuevos hallazgos apuntan a que un diagnóstico más exhaustivo podría suponer el fin de esta patología. El doctor Francisco Piñal, uno de los mejores cirujanos de mano del mundo, es responsable de esta nueva evidencia. Ha llevado sus investigaciones hasta los principales foros científicos internacionales. Afirma que casi el 100% de los casos que ha tratado los ha curado. ¿Qué conocemos como síndrome de SUDEC? O sea, el síndrome de SUDEC es una enfermedad que produce dolor. Lo que le caracteriza es que no tiene que haber ninguna causa detrás de ello. O sea, eso es la clave del diagnóstico, es un dolor que es constante, que los pacientes tienen con movimientos mínimos, que es peor incluso por la noche, y que se caracteriza y que va acompañado de una serie de cambios como inflamación, enrojecimiento, a veces palidez de la mano o de la pierna, porque también puede afectar mano y pierna. Y es un dolor pues crónico, fundamentalmente es una enfermedad crónica que ocurre casi siempre después de traumatismos o de cirugía. Javier sufre dolor de forma constante desde hace 6 años, cuando le diagnosticaron un síndrome de SUDEC tras fracturarse el calcáneo. Un dolor que es continuo, 24 horas al día. Es muy doloroso porque no te deja dormir,
El roce de una sábana es... El roce de la sábana es como si te pasaran cristales por el calcetín, ya no te digo nada, son cristales, como si te estuvieran rascando con cristales. El síndrome de SUDEC lo que ocurre básicamente es la destrucción del sistema nervioso autónomo simpático. El sistema nervioso autónomo se encarga de la regulación, de la sudoración, del crecimiento de los tejidos. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, una lesión, una fractura, una quemadura en la pierna, por ejemplo, pues se destruye la parte del sistema nervioso autónomo simpático, como decía. Entonces esa zona empieza a haber un problema para que cicatrice, para que crezca el vello de la piel, para que exista la sudoración y empieza a haber un dolor anormal. El síndrome de SUDEC clásicamente se define como 3 etapas, ¿no? Una etapa aguda, es la etapa inicial, tras un traumatismo, por ejemplo, donde se produce pues, el dolor, la hipersensibilidad en la piel, inflamación, el paciente tiene rigidez. Luego aparece una fase, pues a partir del 4º o 5º mes, una fase un poquito más distrófica, la extremidad empieza a mostrar signos ya de afectación en las uñas, por ejemplo, empieza a aparecer palidez cutánea y luego ya tenemos una fase atrófica que es una fase, digamos, de no retorno, es una fase muy complicada. Principal es el dolor y es un dolor, bueno, pues en la escala de McGill está por encima del parto sin asistencia o del trigémino, es un dolor muy alto y es un dolor 24/7. Es un dolor inusualmente más intenso que el que podría asociarse a la lesión que lo desencadena. El mecanismo por el que esto ocurre es una incógnita. Lo que no se sabe es por qué se destruye el sistema nervioso simpático. Ahí falta mucho por investigar. No se sabe qué desencadena esa cascada de destrucción. No hay un tratamiento específico para el síndrome de dolor regional complejo. Lo que nos tratan hay tratamiento paliativo para toda la sintomatología que tenemos. Hay tratamientos para el dolor, analgésicos. Hay tratamientos que no se han ideado para nuestros síndromes, sino para epilepsias, para depresión. Hay fármacos muy potentes que lo que hacen es básicamente aliviar el dolor sedando mucho al paciente, fármacos muy intensos, pero estamos ante unas terapias controvertidas que tienen sus efectos secundarios, su impacto sobre la vida diaria del paciente. Y tenemos otras opciones terapéuticas que son pues, un poquito más invasivas. Se ponen estimuladores a nivel del sistema nervioso central en la médula que lo que hacen es ocasionar descargas en el paciente, por así decirlo, dolor en otra parte del cuerpo que distraigan al paciente de ese dolor tan importante. El bloqueo de la actividad de los nervios simpáticos a lo largo de la columna vertebral es un abordaje frecuente en esta enfermedad. La inyección de un anestésico paraliza temporalmente las funciones de este nervio que controla el flujo sanguíneo o la transpiración. Fue la opción que le ofrecieron a Javier. El tratamiento que me dieron fue un bloqueo simpático en la columna, en la L4. A los 3 meses tienes que repetir la operación si ha funcionado. A mí, como me funcionó, repetimos la operación. En el siguiente, mi cuerpo ya no aceptó esa medicación, entonces a mí no me hizo nada. Una artrosis en la extremidad afectada por este síndrome complicó aún más la situación de Javier. Tuvo que pasar por quirófano para resolverla. Como esperaba, la intervención y la posterior inmovilización de la pierna exacerbaron la enfermedad de dolor regional complejo. Una inmovilización de una extremidad es más fácil que desarrolle un síndrome de SUDEC por esa inmovilización. No es que la inmovilización cause el dolor, pero sí que se genera un entorno que es adecuado para que se produzca un edema que desarrolle el resto de clínica del SUDEC. Entonces tenemos que hacer una movilización precoz ante cualquier lesión en la extremidad. ¿Qué pasó? Que me derivó en esto, que es un pie equino. El problema que tengo yo con esto es que al llevar el SUDEC en la pierna, como esto va atado aquí, esto es una locura. El calcetín es una locura, la zapatilla es una locura y luego caminar es... Como Javier, se calcula que hay 2 millones de personas en el mundo con síndrome de SUDEC. Se calcula porque no hay un registro oficial.
más mujeres, pero en general se trata de una patología muy heterogénea que puede afectar a cualquier edad y a cualquier persona independientemente de la etnia o del estado físico. Está considerada una afección crónica. Sin embargo, investigaciones como la del doctor Piñal ponen en cuestión esta afirmación. ¿Esta enfermedad tiene cura? No tenía cura, pero hemos encontrado cómo se cura. Detrás de muchos SUDEC hay un problema de un nervio que está lesionado. Entonces, al mejorar la situación de ese nervio, pues se cura. Porque usted sostiene que la enfermedad de SUDEC como tal no existe por esa característica que decía al principio de que no tiene que haber una causa conocida. Yo lo que sostenía, era que, hace años, era que en ese grupo de enfermedades de SUDEC había más cosas que enfermedades intratables. Entonces, para no sostenerlo, sino para demostrarlo, hice un estudio que se publicó ya hace años en la revista americana, en la que incluí 225 pacientes consecutivos que venían a la consulta con diagnóstico de SUDEC y traté de saber lo que tenían. Demostré que en ese grupo de SUDEC había pacientes que tenían un problema mecánico que no se había detectado, había otros que tenían un problema psiquiátrico que no se había detectado, y luego había otros que tenían un problema de nervio, que es realmente lo que sí que era SUDEC. ¿Qué otras enfermedades entonces pueden enmascarar este SUDEC? Bueno, pues hay muchos problemas que son mecánicos, ¿no? Por ejemplo, si has tenido una fractura de muñeca, que la reducción no haya sido buena, o que una fractura esté irritando un ligamento. O sea, hay muchas cosas mecánicas que pueden ser responsables de esto. Fundamentalmente, un 33% de ese grupo de 225 pacientes, 33% salen fuera automáticamente porque les puedes curar el problema mecánico. Y el 50%, que creo que sí que era SUDEC derivado de un problema en el nervio, ¿cuál sería la solución? La solución es, o sea, lo que encontramos fue que el nervio, fundamentalmente el mediano, que es un nervio que va por aquí, pues por el traumatismo o por la inflamación o por lo que sea, esté irritado y produce una serie de síntomas, y al operarlo mejora la gente. Mejora, vamos, que se curan, vamos a decir. Sus investigaciones empezaron en las extremidades superiores, sí, en la mano, pero esta solución que usted ha demostrado, sí, ¿se limita a estas extremidades? O sea, el SUDEC fundamentalmente afecta a la extremidad superior y menos a la extremidad inferior, pero también la afecta. Y entonces hemos seguido el mismo protocolo en la extremidad inferior y estamos encontrando lo mismo, ¿no? Que hay cosas que son mecánicas y cosas que hay nervios dañados o irritados, y liberándolos o eliminándolos, vamos a decir, como fuente del dolor, pues los pacientes mejoran. O sea que sí que estamos viendo lo mismo en la extremidad inferior. Lorena y Josefa son dos de las pacientes a las que ha operado el doctor Piñal. Me operé y bueno, lo mejor que he hecho. No me lo pensaría, pero no lo dudaría ni un minuto. Fue el mayor regalo de mi vida presentarme en la consulta. Para ambas era la última puerta a la que llamaban, después de años de tratamiento con mejor y peor resultado, y sobre todo años de dolor. Me dieron esa esperanza que no me habían dado en ningún sitio, y no por decirlo, sino porque ellos consideraban que mi pie tenía tratamiento. Me dijo que tenía que tener la moral muy alta porque iba a salir todo estupendamente. Yo le pregunté, ¿pero me voy a curar? Por supuesto que te vas a curar. Tanto Lorena como Josefa tenían diagnosticado SUDEC en las extremidades inferiores. La cirugía fue, en ambos casos, la solución planteada. He recuperado mi vida, vuelvo a ser yo, que no me canso de decir eso, no era yo. He vuelto a ser feliz, he vuelto a sonreír, he vuelto a andar, a correr, a vivir. Era el final de un problema de origen aún desconocido. ¿Ha encontrado causa para todas las enfermedades denominadas SUDEC? De SUDEC, no. O sea, cómo se produce o por qué se produce
Yo no lo sé. No lo sé. O sea, lo que sí sé es cómo se soluciona. Pero ¿sabemos cómo tratar todos los SUDEC? Sí. Sí, o sea, no. Pero estamos hablando de ese 50%, quiero decir. Sí. La pregunta está muy bien hecha. Está muy bien hecha porque una de las cosas es que hay, si analizas, si empiezas a quitar cosas, al final dices, pues lo estás curando porque estás quitando la parte mecánica. No, eso ya es del grupo que solo tiene SUDEC, vamos a decir, que no tiene ninguna causa que lo explique. Médica, vamos a decir, o sea, no hay ninguna cosa evidente que lo explique. Entonces, esos grupos, a ese grupo es a los que la cirugía les curó. Esas investigaciones, ¿qué tipo de aceptación y cómo están cambiando el abordaje de esta enfermedad? A ver, en España y en Europa, pues la aceptación es buena, ¿no? O sea, es buena, pero claro, todo lo que es un cambio importante en lo que uno ha aprendido y ha estudiado y ha tratado, pues cuesta. Lleva su tiempo en ir convenciendo a los demás, pero lo bueno es que no es predicar sin datos, es predicar con datos. Entonces, con datos es mucho más fácil y con vídeos de pacientes y pues, bueno, pues llevará su tiempo. Pero vamos, sí que la gente está interesada en saber lo que yo pienso, la gente sí que está interesada en saber cómo abordar este tema, porque es un tema que no tiene cura. Entonces, si alguien dice el SUDEC crónico, ¿no? El que es por encima de un año, que tiene una tasa de curación del 2%, si alguien dice que tiene una tasa de curación del 80%, de curación, no mejoría, sino curación del 80%, pues por lo menos le tienes que... escuchar. Claro que es una cosa impactante, pero que cuesta porque lo que nos han enseñado es otra cosa. Síndrome de dolor regional complejo, distrofia simpático-refleja o síndrome de SUDEC. Desde que esta enfermedad fue bautizada, sigue siendo un gran reto para la profesión médica. La falta de conocimiento sobre sus causas, la multitud de factores que la pueden desencadenar, la ausencia de pruebas concretas para un diagnóstico, hacen que sea una patología controvertida. Que desde el año 1900, que el doctor SUDEC, un médico alemán, describe esta enfermedad y publica los primeros casos, todavía no hay una congruencia real acerca de esta patología. Hay cierta controversia por la diferente manera de pensar de diferentes neurólogos, pero no tanto por la subjetividad de los pacientes, podríamos decir. Hay tantas incógnitas, que si no hay conocimiento, no hay un registro y no hay una investigación, pues seguimos estando en un abismo. El doctor Francisco Piñal lleva décadas investigando esta patología y ofrece una perspectiva innovadora. Según sus hallazgos, el síndrome de SUDEC es un diagnóstico que se brinda a los pacientes cuando se cumplen determinados síntomas, pero en la mayor parte de los casos esconde otro tipo de patologías que pueden pasar desapercibidas y que sí tienen soluciones efectivas. Es decir, no es que el paciente no tenga nada. El paciente tiene algo que no sabemos diagnosticar, no sabemos qué es lo que le ocurre. Y como no sabemos qué es lo que le ocurre, al final le metemos en un cajón desastre. Se falla porque no tenemos conocimiento. Es imprescindible que en el mundo sanitario se conozca este síndrome, porque por una parte para podernos tratar y sobre todo porque en el momento que haya conocimiento es posible que haya investigación. Atendiendo a los pacientes tratados por el doctor Piñal, solo en un 6% de los casos se desconoce el origen del dolor. El resto sí pueden tratarse. Podemos ver en caso de fracturas mal consolidadas, músculos o nervios que están atrapados y generan dolor. Se le da el diagnóstico de síndrome de SUDEC y no se le trata la malunión ósea, no se le trata el atrapamiento del nervio. Esto hay que distinguirlo de aquellos pacientes que tienen ya una fase crónica. Entonces, estos pacientes que han cronificado la enfermedad tienen también una afectación del sistema nervioso central. Aunque tú trates la patología de inicio, la patología que ocasionó la aparición de esta clínica, estos síntomas, la clínica no va a desaparecer porque el dolor ya es central. El doctor Piñal ha publicado las conclusiones de sus investigaciones en los principales congresos internacionales. Brinda un escenario alternativo que podría cambiar la forma de ver el dolor regional complejo. Estamos en una enfermedad
que más de 125 años después de su descripción todavía tiene pues muchos claroscuros, a nivel profesional esto genera muchas controversias. A ver, el síndrome de SUDEP central, el síndrome de SUDEP, digamos, basado en el sistema nervioso, existe. Pero es que solo habíamos tenido esa óptica, por así decirlo. Cambiar todo esto y empezar a decirle a los profesionales médicos que podemos abordar el síndrome de SUDEP con alternativas quirúrgicas, asumiendo, afrontando malos diagnósticos de inicio o diagnósticos insuficientes, hacer ese cambio cuesta. ¿Cuál es la alternativa para los pacientes que no siguen esta vía? ¿Qué tratamiento suelen recibir las personas que no se operan? Los que no se operan, o sea, a ver, el tratamiento lo ponen las unidades del dolor y son fundamentalmente medicamentos que cambian la percepción tuya del dolor. ¿Qué calidad de vida tienen las personas con SUDEP? Pues mala, porque la gente sufre mucho. O sea, para empezar, duermen mal. Una de las cosas que caracteriza esta enfermedad, característica de esta, o sea, porque tengan así medicación a lo bestia y respondan, pues es que duermen mal, con lo cual si uno duerme mal, pues al día siguiente está como una pila. Si además está irritado porque tiene dolor, pues está pila por 3 y al día siguiente encima que querrías dormir, tampoco vas a dormir, pues tiene una vida pues bastante pobre. Javier pinta para olvidar el dolor. Es su terapia. Las personas que tenemos síndrome de dolor regional complejo pasamos de ser personas plenamente sanas y con una vida muy plena, muy activa, a tener un dolor que es muy incapacitante. Hay días que puedo caminar más me refiero, más tiempo, media hora seguida y tengo que pararme, y días que no te apetece ni salir de la cama. Y hay días que duermes 2 horas, otros días duermes 4, otros días duermes 8, pero normalmente de 2 a 4 horas. Todos los pacientes que yo conozco que tienen síndrome de dolor regional complejo hemos necesitado ayuda psicológica. El acompañamiento psicológico es muy diverso. Es desde la adherencia al tratamiento, desde que las personas sean conscientes de lo que les puede venir encima, de lo que están atravesando, desde el duelo que están pasando, el duelo de salud, hasta asumir todos los procesos de rabia, pena, tristeza, ira, por no entender, y a llegar incluso a una aceptación que no es la aceptación, incluso en este caso suele ser una resignación forzada de esto es lo que me toca vivir. Dolor y frustración, muchas veces ante la falta de opciones para afrontar una situación de crisis por parte de los propios sanitarios. Muchas veces la respuesta es no sé qué más hacer contigo, no puedo hacer nada más por ti. Justamente en el momento en el que tú peor te encuentras, en el que estás que ya no puedes más y te encuentras con este tipo de respuestas, suelen ser devastadoras. Aparte del acompañamiento emocional, la terapia puede ayudar a los pacientes de dolor crónico a mitigar esa sensación. La terapia cognitivo-conductual o incluso la terapia de aceptación y compromiso ayuda a que el foco que tengamos no esté puesto en el dolor, que podamos tener un cierto control de dónde está el foco de nuestra mente. Además del dolor, los pacientes con síndrome de SUDEP tienen que convivir con la incomprensión. Explicas a la gente y oye, mira, pues es que el SUDEP, pues eso os cuento, eso de entrada. He llegado a un punto que ya no lo explico. Genera aislamiento porque cualquier duelo de salud que tiene pérdidas de funciones muy cotidianas te aísla. Cuando no puedes disfrutar de salir, cuando tienes miedo a salir, cuando tienes dolor, cuando no sabes muy bien lo que te pasa, cuando empiezas a tener mal humor, no te quieres relacionar, no estás bien, te aíslas muchísimo. Ese aislamiento genera otro problema adicional, la depresión y la soledad no deseada. Las herramientas que utilizamos son la escucha activa, la escuchar como primer deber del amor, escuchar su padecimiento, escuchar su sufrimiento, no juzgar, no querer dar soluciones, no minimizar el problema, no negarlo, no pedirle que mire el lado positivo de las cosas cuando no hay preparación para ello, y luego empezar a dar herramientas para afrontar la rabia de lo que ha pasado. Doctor Peñal, ¿cuál es su pronóstico
respecto a la enfermedad de SUDEC? ¿Cambiará tal cual está concebida hoy en día en los libros de texto? Totalmente, totalmente. O sea, lo que... entonces estaba en un congreso y me decía un australiano que decía que el gran mérito mío, el gran mérito de lo que había hecho yo, es que yo había dicho que era un nervio. Entonces, que no curamos, yo ahora mismo, el trabajo este que ha salido en la revista americana, la tasa de curación es 94%. Entonces, que me queda un 6%, pero es que necesitamos un test, una prueba, una eléctrica o lo que sea capaz de detectar el dolor. Y en el momento que eso se detecte, pues ese 6% que ha quedado sin tratamiento o que no ha quedado bien, pues se podrá eliminar. Pero sí, el SUDEC como tal, conceptualmente, es una enfermedad que está abocada a desaparecer de los libros porque se llama dolor regional complejo, es como se ha clasificado, y no es tan complejo si uno es capaz de las diferentes piezas que tiene, ser capaz de separarlas, porque lo más difícil del SUDEC es saber a qué grupo pertenece, ¿sabes? Si pertenece al grupo de nervios, porque si tienes un problema mecánico y te arreglan el nervio, pues vas a seguir con el problema mecánico. Entonces dice, ¿ha fracasado la operación? Pues no, es que ha fracasado el diagnóstico. ¿Se atreve a poner una fecha? ¿Poner una fecha? No, una fecha. Sobre todo, o sea, me gustaría vivir para saber por qué se produce esto. Pero yo no tengo ya ni edad, ni cabeza, ni medios. Me gustaría, antes de que me muera, saber por qué. Uno de los caminos que a la ciencia le quedan por recorrer. Nos vamos con esta reflexión sobre el impacto del dolor crónico sobre nuestra calidad de vida. En unos días estamos de vuelta con más salud. No nos fallen, les esperamos.